Imagínese que la seguridad del aeropuerto abre una maleta y encuentra un ser humano vivo dentro. Ahora imagina que la siguiente bolsa está llena de piñas llenas de cocaína. Desde influencers de Instagram, en cruceros de ensueño, hasta pelucas que esconden medio kilo de cocaína. Desde estatuas sagradas llenas de metanfetamina hasta cachorros convertidos quirúrgicamente en mulas de droga. Los contrabandistas han intentado meter peces debajo de los vestidos, serpientes en los pantalones y pájaros en el pelo. Han talado Biblias, cocos falsos e incluso piezas de automóviles en almacenes de drogas rodantes. Algunos planes engañaron a los guardias fronterizos durante años. Otros fracasaron en segundos en las pantallas de rayos X. Al final de este video, nunca volverás a mirar el equipaje de la misma manera. Vamos a sumergirnos en los 39 planes de contrabando más tontos de la historia. Traficantes de droga publicaron en Instagram un crucero de lujo mientras contrabandeaban maletas con cocaína. Los agentes de aduanas de Sydney extrajeron 95 kilos de cocaína de unas maletas. Las bolsas pertenecían a 3 pasajeros canadienses del crucero. Durante semanas, Melina Roberge e Isabelle Lagacé publicaron glamorosas selfies de viajes. Su Instagram mostraba cócteles, playas, outfits de diseñador, pero nunca las maletas. El crucero comenzó en Gran Bretaña, recorrió varias islas del Caribe y llegó a Australia. La Fuerza Fronteriza Australiana ya tenía información de que había correos de cocaína a bordo. Los oficiales abrieron las bolsas de gran tamaño y encontraron ladrillos envueltos en plástico. Las mujeres admitieron más tarde que se unieron por dinero y estatus en línea. Sus vacaciones de ensueño terminaron en los tribunales, no en piscinas infinitas y bufés. La peluca ridículamente voluminosa de un hombre escondía medio kilo de cocaína. La policía del aeropuerto de Barcelona fue la primera en notar el peluquín increíblemente alto del hombre. De frente parecía normal, pero el perfil lateral era absurdo. Los oficiales invitaron al viajero colombiano a una evaluación secundaria y una charla de rutina. Cuando levantaron la peluca, apareció un paquete de cocaína de forma perfecta. El paquete fue fijado con cinta adhesiva directamente a su cuero cabelludo calvo, debajo de la peluca. Los investigadores lo pesaron más tarde y encontraron aproximadamente medio kilo de cocaína. Había volado desde Bogotá con la esperanza de que la aduana española no examinara su peinado. En cambio, su foto policial se convirtió en el meme mundial de la seguridad aeroportuaria. Su peluca probablemente recibió más atención de la que cualquier cártel esperaba. El mismo hombre fue atrapado contrabandeando la misma droga 2 veces en el mismo aeropuerto. Que te pillen con metanfetamina en un cruce fronterizo es malo. Este viajero decidió intentar la misma ruta nuevamente una semana después. En el aeropuerto de Seattle-Tacoma, los oficiales ya habían señalado su nombre y comportamiento. La primera vez, encontraron metanfetamina escondida dentro de unos jeans especialmente cosidos. Fue puesto en libertad a la espera de una investigación, aparentemente decidiendo que un rayo no caería 2 veces sobre él. Días después, apareció en la misma puerta con equipaje. Los agentes lo reconocieron, lo llevaron aparte y revisaron inmediatamente sus bolsos. Dentro descubrieron aún más metanfetamina, oculta de forma casi idéntica. Cuando llegó el segundo arresto, nadie creía que fuera simplemente un turista desafortunado. Pasajero intentó robar piezas de armas mezcladas con ladrillos Lego para niños. Los agentes de seguridad detectaron algo más pesado que plástico escondido dentro de la caja de juguetes de un niño. El equipaje de mano pertenecía a un viajero que volaba desde Newark, supuestamente de vacaciones. Dentro del contenedor de Lego, los oficiales encontraron piezas de pistola desmontadas escondidas entre ladrillos. La corredera, el cañón y otros componentes fueron envueltos para evitar contornos obvios. Desde la imagen de rayos X parecía una extraña mezcla de formas. Los agentes pusieron todo sobre la mesa y volvieron a montar un arma de fuego muy real. El pasajero afirmó que olvidó que el arma estaba dentro de la caja de juguetes. La TSA y la policía señalaron que el aparato había sido averiado deliberadamente. Al final, el set de Lego construyó un caso criminal. La TSA encontró piezas de armas envueltas en papel de aluminio dentro de una tetera.
En otro aeropuerto de Estados Unidos, los oficiales observaron una extraña radiografía de una tetera. En lugar de un interior hueco, la pantalla mostraba un denso nudo metálico. Cuando abrieron la tetera, no había té suelto ni azúcar. Sacaron paquetes de papel de aluminio que tenían formas sospechosamente parecidas a componentes mecánicos. Al desenvolverlos se descubrieron más piezas de pistola cuidadosamente colocadas para encajar en la tetera. El viajero insistió en que no era más que chatarra, lo que no engañó a nadie. Los agentes colocaron las piezas y confirmaron que formaban una pistola funcional. El plan aparentemente dependía de que la seguridad ignorara la imagen de una tetera negra sólida. En cambio, los extraños utensilios de cocina se convirtieron en uno de los artículos confiscados más extraños de la TSA. Contrabandista de cocaína escondió 3 libras de droga dentro de carne congelada. Los manipuladores de equipaje del aeropuerto de San José detectaron una maleta que supuraba una humedad sospechosa. En el interior, los agentes encontraron paquetes de carne cruda envueltos con demasiado cuidado. Cortaron las losas y el polvo blanco se derramó sobre la mesa. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, empaquetada herméticamente dentro de la carne congelada. El pasajero había facturado el equipaje en un vuelo nacional de Alaska Airlines. Su plan dependía de que nadie quisiera tocar de cerca los paquetes chorreantes y ensangrentados. En cambio, el peso y la textura extraños hicieron que la seguridad le prestara una atención adicional. Después de cargar 3 libras de cocaína, lo escoltaron fuera del lugar esposado. Aprendió que existe algo llamado carne que es demasiado sospechosa. Paquetes de marihuana envueltos como zanahorias falsas de color naranja brillante en un camión. En la frontera entre Estados Unidos y México, un camión cargado de zanahorias entró en inspección. Los oficiales notaron inmediatamente que todas las verduras eran idénticas y extrañamente brillantes. Bajo el envoltorio de plástico naranja, cada zanahoria era en realidad un manojo de marihuana. Algunos incluso estaban atados con cinta verde para imitar las hojas superiores. Las imágenes de rayos X mostraron cilindros densos que no coincidían con los patrones de los productos reales. Cuando los agentes abrieron uno, en lugar de jugo se desmenuzó material vegetal. El conductor afirmó que simplemente estaba transportando verduras mixtas desde México a Texas. Los agentes fronterizos contaron cientos de zanahorias falsas, llenando cajas en el remolque. Ese día la aduana confiscó una ensalada que nunca pasaría ninguna inspección. Agentes fronterizos encontraron 50 libras de marihuana dentro de una mesa de futbolín. Una mujer canadiense intentó cruzar la frontera de Estados Unidos con una mesa de futbolín completamente nueva. A los oficiales les pareció extrañamente pesado para algo que estaba hecho principalmente de madera hueca. Cuando radiografiaron la mesa, las barras y las paredes parecían inusualmente sólidas. Los agentes lo abrieron y descubrieron ladrillos de marihuana muy juntos. Los contrabandistas habían metido cannabis en los lados, las patas y el área de juego de la mesa. Desde fuera parecía un juego normal, listo para fiestas. En su interior parecía más bien una máquina expendedora de mercancías ilegales. La conductora afirmó que lo compró barato y nunca lo inspeccionó detenidamente. De cualquier manera, su mesa de futbolín de oferta venía con cargos federales de tráfico incluidos. Cocaína envasada en piñas ahuecadas se cuela en cargamentos de fruta. En España, la policía abrió un contenedor lleno de piñas frescas procedentes de América Latina. La mayoría de las frutas parecían normales, pero algunas tenían núcleos de plástico extraños y uniformes en su interior. Los contrabandistas los habían ahuecado, insertado cilindros de cocaína cubiertos de cera y luego habían pegado las tapas nuevamente. Desde el exterior, las frutas incluso tenían coronas a juego e imperfecciones naturales. Los perros rastreadores todavía captaron el olor de las drogas que se filtraban a través del dulce aroma. Los oficiales cortaron una piña directamente hacia abajo y golpearon un paquete perfectamente liso. La carga contenía docenas de frutas adulteradas escondidas entre el envío legítimo. Los traficantes habían apostado a que la aduana no revisaría cada piña del palé. En cambio, el producto más sospechoso en el muelle no estaba podrido, solo era caro. Cocos falsos de cerámica resultaron ser heroína sólida. En otra ocasión,
los oficiales inspeccionaron un cargamento de cocos decorativos que se dirigía al extranjero. Los artículos eran conchas pesadas y brillantes que no sonaban exactamente huecas. Cuando se les aplicaron rayos X, aparecieron como masas sólidas uniformes en lugar de cáscaras en capas. Los agentes de aduanas perforaron uno de ellos y encontraron una pólvora marrón muy compacta. Las pruebas de laboratorio confirmaron que se trataba de heroína moldeada para imitar el interior del coco. Los contrabandistas luego cubrieron todo con resina para hacer capas exteriores realistas. Desde la distancia, parecían recuerdos de playa baratos de cualquier puesto turístico. De cerca, el peso, el olor y el perfil de rayos X delataban todo el envío. Esos cocos falsos valían mucho más que cualquier tienda de regalos de la playa. Las botellas de licor contenían drogas disueltas en lugar de solo alcohol. A veces la botella detrás de la barra no es solo de tequila o ron. Los traficantes han disuelto repetidamente cocaína o metanfetamina en licor y luego han enviado botellas. Una de las incautaciones involucró botellas de vidrio etiquetadas como tequila premium que llegaron a un puerto. Los oficiales notaron que se formaban cristales en el líquido y un olor químico extraño. Las pruebas mostraron metanfetamina disuelta, que luego pudo recuperarse mediante pasos químicos relativamente simples. Las etiquetas, tapas y sellos fiscales estaban todos sospechosamente impecables e idénticos. Los investigadores se dieron cuenta de que alguien esperaba que la aduana tomara muestras del papeleo, no del líquido en sí. En cambio, esas botellas terminaron en un almacén de pruebas, no en un club nocturno. Probablemente fue el envío de bebidas menos divertido que cualquier cártel haya organizado jamás. Tarjetas de felicitación empapadas en cocaína líquida enviadas por correo postal regular. En otro plan, los traficantes intentaron convertir tarjetas con mensajes sentimentales en sistemas de entrega de sustancias químicas. Disolvieron cocaína en solución, la pintaron sobre papel de tarjetas de felicitación y luego la secaron. Para los trabajadores postales, los sobres parecían correo común y corriente de cumpleaños o de vacaciones. Sin embargo, los perros detectores de drogas seguían alertas sobre estos paquetes de papel con un aroma inusual. Los laboratorios de aduanas descubrieron que las tarjetas podían volver a remojarse para extraer la cocaína. Algunas tarjetas incluso tenían alegres diseños de dibujos animados que enmascaraban un propósito muy diferente. Los investigadores rastrearon múltiples rutas de correo que conectaban Sudamérica, Europa y direcciones penitenciarias. La red dependía de que los guardias ignoraran las tarjetas arrugadas con páginas ligeramente rígidas. Al final, todos los sobres con mejores deseos fueron directamente a parar a los estantes de evidencia. Libros sagrados con centros ahuecados y repletos de contrabando. Los agentes fronterizos son cuidadosos con los artículos religiosos, pero los rayos X no respetan la etiqueta. A lo largo de los años se han encontrado Biblias y Coranes tallados. En el interior, los traficantes guardaban drogas, teléfonos o fajos apretados de billetes. Las páginas exteriores permanecieron intactas, por lo que el libro se abrió casi normalmente al principio. Solo cuando los oficiales excavaron más profundamente, apareció repentinamente la cavidad rectangular. En un aeropuerto se incautaron páginas perfectamente cortadas que ocultaban cocaína envuelta en plástico. El pasajero insistió en que alguien más debió haber intercambiado el libro durante el viaje. Los funcionarios señalaron que su equipaje también contenía cinta adhesiva y herramientas de corte a juego. Ese texto sagrado en particular terminó catalogado como evidencia, no como inspiración. Las estatuas religiosas eran en realidad bloques sólidos de metanfetamina. En varios casos, las estatuas de santos llegaron a los aeropuertos con una sensación extrañamente pesada. Las exploraciones de rayos X mostraron un material denso y uniforme en lugar de cerámica hueca o yeso. Cuando los oficiales perforaron una estatua de la Virgen María, salieron cristales blancos. Otros cargamentos ocultaban metanfetamina en figuras de reyes magos y velas religiosas procedentes de México. Los contrabandistas claramente esperaban que los oficiales no abrieran los objetos espirituales con herramientas eléctricas. Pero los equipos de aduanas equilibraron el respeto por las creencias con la responsabilidad de detener el tráfico.
Documentaron cuidadosamente las estatuas antes de cortarlas bajo supervisión. Las fotografías resultantes mostraban halos y túnicas llenas únicamente de narcóticos. Las guitarras eléctricas con cámaras ocultas pasaron por la aduana. Los instrumentos musicales parecen una tapadera perfecta hasta que alguien comprueba su peso y su sonido. Un día, los agentes de aduanas abrieron un estuche de guitarra y encontraron que el cuerpo era extrañamente denso. Al golpear la madera se producía un ruido sordo en lugar del sonido hueco habitual. Las radiografías revelaron cavidades talladas debajo del golpeador y a lo largo de los bordes de la guitarra. En el interior, los traficantes habían empaquetado de forma compacta tabletas de pseudoefedrina y otros precursores de drogas. Desde el exterior todavía tenía cuerdas, pastillas y un acabado listo para el escenario. El mensajero afirmó que solo era un músico de gira que viajaba entre ciudades. Los agentes lo invitaron a tocar algunos acordes en la guitarra especial. Observó en silencio cómo desenroscaban las placas y vertían el contrabando. Piezas de automóvil moldeadas a partir de marihuana comprimida, enviadas como componentes de automóvil. Cuando la policía española abrió las piezas del coche, la marihuana se derramó por todas partes. El envío llegó a Galicia etiquetado como recambio de paneles de carrocería y parachoques. En la radiografía, las piezas parecían extrañamente densas, más parecidas a ladrillos que a plástico. Los investigadores descubrieron que los traficantes habían prensado marihuana en moldes con forma de paneles. Cada panel fue envuelto en fibra de vidrio y luego rociado con gris de fábrica para mezclarlo. Los funcionarios de aduanas incluso encontraron códigos de barras y etiquetas de envío falsos que imitaban a proveedores reales. Los camioneros juraron que simplemente estaban trasladando repuestos de automóviles desde Portugal a España. Al ser interrogado, un mecánico admitió que las piezas serían trituradas cerca de Madrid. En lugar de talleres de reparación, la carga fue directamente a depósitos de pruebas y hornos. Los teléfonos falsificados ocultan diamantes dentro de carcasas de plástico huecas. En Nueva York, una redada rutinaria de productos electrónicos falsificados se convirtió en un caso de diamantes. Los agentes del aeropuerto JFK primero pensaron que habían interceptado teléfonos inteligentes de imitación baratos. Las cajas parecían inusualmente pesadas, por lo que los inspectores las pasaron por escáneres de rayos X. Dentro de cada carcasa de plástico encontraron compartimentos huecos llenos de diamantes en bruto sueltos. Los teléfonos se encendieron, pero la mayoría de los componentes internos fueron reemplazados por rellenos de plástico. Los contrabandistas enviaban los paquetes desde África Occidental a través de Europa para ocultar su origen. La idea era simple. Los teléfonos falsos parecían lo suficientemente inútiles como para ignorarlos. En cambio, la aduana marcó el envío como no válido porque el valor declarado parecía extrañamente bajo. Una rápida perforación de un teléfono convirtió todo el envío de electrónica en evidencia. Animales disecados y rellenos de cocaína simulan ser objeto de museo. Un envío declarado como exhibición de taxidermia educativa llegó con un aspecto inofensivo y de calidad de museo. Las cajas contenían serpientes disecadas y otros animales supuestamente destinados a una pequeña galería. Los oficiales en Miami comenzaron a sospechar porque los documentos indicaban un remitente rural vago. Cuando pesaron las monturas, los números no coincidieron con el peso relleno esperado. Los inspectores abrieron una serpiente y encontraron paquetes llenos de cocaína escondidos a lo largo de su cuerpo. Varias otras monturas fueron empaquetadas de la misma manera, cosidas cuidadosamente debajo de la piel. El remitente incluso había incluido etiquetas educativas falsas y nombres de especies en latín en el interior. Los investigadores vincularon posteriormente el envío con traficantes que ya comerciaban con pieles de animales salvajes y drogas. La exposición del museo terminó mostrándose solo en fotografías como prueba y en archivos judiciales. Carteles laminados con dinero oculto que se hacen pasar como decoración de dormitorios. En un aeropuerto europeo, los agentes de seguridad abrieron un tubo con carteles enrollados. El viajero afirmó que eran láminas motivacionales baratas para decorar una residencia universitaria. Un oficial notó que la laminación alrededor de los bordes se sentía inusualmente gruesa y rígida.
Cuando abrieron una esquina, empezaron a deslizarse billetes de euro fuertemente doblados. Los contrabandistas habían colocado capas de billetes entre dos hojas impresas y luego las habían sellado con calor. La obra de arte en sí era deliberadamente genérica, solo imágenes del horizonte de la ciudad y lemas ingleses al azar. Los perros detectores de divisas habían ignorado los carteles debido a la cubierta de plástico. Aún así, el valor declarado era tan bajo que la aduana marcó el envío de todos modos. El estudiante que transportaba pasajeros perdió tanto los carteles como su oportunidad de llegar tranquilamente. Contrabandista escondió medicamentos falsos dentro de torres de computadoras destruidas. Los agentes fronterizos australianos comenzaron a sospechar de un palé de computadoras de escritorio reacondicionadas. Las torres parecían nuevas, pero en la aduana aparecían como de segunda mano. Cuando los inspectores abrieron una caja, no había placa base, solo cartón con cinta adhesiva. Detrás del cartón encontraron cajas de medicamentos falsificados y no homologados, bien empaquetadas. Las pastillas estaban etiquetadas en varios idiomas, imitando los medicamentos europeos legítimos para el corazón. Los agentes rastrearon el envío hasta una empresa que ya estaba marcada por ofrecer farmacias en línea dudosas. Los investigadores descubrieron torres similares distribuidas a través de otros puertos para evadir normas médicas más estrictas. Los contrabandistas apostaron a que a los inspectores les importaban más las drogas en las maletas que los escritorios polvorientos. En cambio, esas cajas de computadoras vacías se convirtieron en una interesante exposición visual para los fiscales. Las fibras de ropa impregnadas con drogas parecían camisas comunes en perchas. Una vez, los agentes de aduanas de Dublín detuvieron una maleta llena de ropa de diario. No había nada sospechoso en el interior: camisetas de fútbol, vaqueros e incluso camisetas de niños cuidadosamente dobladas. Sin embargo, un perro detector de drogas seguía fijándose en las telas en lugar de en los bolsillos o las costuras. Pruebas de laboratorio posteriores mostraron que las prendas estaban impregnadas con cocaína líquida y luego secadas. Los funcionarios estimaron que casi una quinta parte del peso total de la tela era droga de alta pureza. Los contrabandistas planeaban extraer químicamente la cocaína una vez que llegara la ropa. Para los ojos casuales, eran solo camisas coloridas compradas a bajo precio en Sudamérica. Ni siquiera los rayos X mostraron nada. El truco solo apareció en el análisis químico y ultravioleta. Aquella maleta se convirtió en un ejemplo clásico para la formación de futuros químicos aduaneros. Un dron submarino camuflado en un pez transportaba ladrillos de cocaína. Frente a las costas de España, unos buzos encontraron un extraño pez con forma de torpedo abrazando un casco. El dispositivo fue fijado magnéticamente debajo de un barco de carga, muy por debajo de la línea de flotación. En el interior, la policía descubrió decenas de ladrillos de cocaína embalados en compartimentos impermeables. El dron casero llevaba su propia batería, rastreador GPS y mecanismo de liberación remota. Los contrabandistas planeaban soltarlo cerca de un tranquilo tramo de costa durante la noche. Una pequeña embarcación podría entonces recuperar el pez utilizando coordenadas precisas y señales de radio. Los investigadores se dieron cuenta de que probablemente miembros corruptos de la tripulación ayudaron a acoplar la cápsula en América Latina. El diseño era bastante simple para copiar, pero sigiloso ante las inspecciones normales de los barcos. Después de la crisis, los puertos reforzaron las redadas submarinas, convirtiendo los narcotorpedos en costosos y desechables fracasos. Los reclusos utilizaron ratas muertas rellenas de drogas como misiles. En el patio de una prisión británica, los guardias seguían encontrando ratas muertas extrañamente pesadas cerca de las paredes. Al principio, el personal asumió que se trataba simplemente de animales salvajes atrapados en el alambre de púas. Un oficial finalmente abrió el cadáver y encontró pequeños paquetes de droga dentro. Las ratas habían sido rellenas con cannabis, especias y pequeños fragmentos de teléfonos móviles. Los contrabandistas que estaban afuera los lanzaron por encima del muro como si fueran pelotas de béisbol peludas y morbosas. Luego los reclusos recuperaron los cuerpos, los abrieron y compartieron el contrabando oculto. Las cámaras de seguridad mostraron figuras acechando cerca del perímetro, cronometrando los lanzamientos entre rondas de patrullaje. Una vez descubierto el truco,
los oficiales incrementaron las patrullas en las paredes y revisaron cada cadáver. El incidente se convirtió en un ejemplo oscuramente famoso en las sesiones de entrenamiento de seguridad en prisiones. Gato traficante de drogas fue atrapado escalando la valla de una prisión con paquetes de cocaína. En Sri Lanka, los guardias notaron que un pequeño gato merodeaba repetidamente cerca de la cocina de una prisión. Una tarde, los agentes lo vieron trepando por una pared llevando un pequeño bulto. Interceptaron al animal y descubrieron paquetes de heroína y tarjetas SIM adheridas. El collar del gato y la bolsa de tela estaban cuidadosamente anudados, claramente preparados por humanos. Los investigadores sospecharon que contrabandistas externos habían entrenado al gato para seguir las recompensas de comida. El animal supuestamente había realizado varias carreras exitosas antes de que el personal finalmente le prestara atención. Tras su captura, las autoridades trasladaron al gato a un centro veterinario para su observación. Los medios locales lo apodaron «Mula de la droga», convirtiendo la historia en titulares virales. La prisión respondió reforzando los controles perimetrales, incluso para los animales que deambulan por el vecindario. Narcopaloma que entregaba drogas al patio de la prisión fue atrapada en pleno vuelo. En la ciudad de Kuwait, los guardias levantaron la vista y vieron una paloma luchando con una mochila de gran tamaño. El pájaro aleteaba torpemente sobre el patio de la prisión, volando más bajo de lo habitual. Cuando aterrizó en un tejado, los agentes lograron agarrarlo con una red. Encontraron un pequeño chaleco cosido a medida que contenía docenas de pequeños paquetes de droga. Es probable que la paloma haya sido entrenada para dirigirse a un punto de liberación cercano en un tejado. Los contrabandistas simplemente cargaron el chaleco, liberaron al ave y confiaron en sus instintos de navegación. Esta vez, el peso de la carga la ralentizó lo suficiente para que los humanos lo notaran. Las autoridades exhibieron después la mochila de tela del pájaro para mostrar lo creativos que eran los traficantes. La historia impulsó a las cárceles de todo el mundo a empezar a mirar el cielo, no solo las vallas. Mujer intentó contrabandear 51 peces tropicales alrededor de su cintura. En el aeropuerto de Melbourne, los oficiales escucharon un leve chapoteo mientras entrevistaban a un pasajero nervioso de Singapur. Cuando le preguntaron por el sonido, ella afirmó que era simplemente un micrófono extraño. Un cacheo reveló que debajo de su falda y chaqueta sueltas había un delantal cosido especialmente. Dentro del delantal colgaban docenas de pequeñas bolsas de plástico llenas de peces tropicales. Cada bolsa fue fijada con cinta adhesiva en posición vertical para conservar el espacio para respirar y minimizar el ruido al chapotear. La mujer admitió que planeaba vender el pez ilegalmente en los mercados de mascotas australianos. Posteriormente, los funcionarios contaron 51 especímenes de agua dulce raros, incluidas especies asiáticas en peligro de extinción. Muchos ya estaban estresados por el apretado viaje a temperatura corporal contra su estómago. Los peces terminaron en tanques de cuarentena, mientras que ella terminó enfrentando cargos por vida silvestre. Un hombre llevaba casi 5.000 sanguijuelas protegidas en una bolsa. Los funcionarios del aeropuerto de Toronto pensaron que estaban tratando con champú derramado y no con casi 5.000 sanguijuelas. Un viajero canadiense que regresaba de Rusia tenía su equipaje lleno de contenedores de plástico y paños húmedos. En el interior, los inspectores descubrieron sanguijuelas medicinales que se retorcían y estaban empaquetadas en pequeños lotes para facilitar su ocultación. Los expertos determinaron posteriormente que la mayoría de los especímenes provenían de poblaciones protegidas de Europa del Este. El hombre afirmó que los coleccionó para investigación personal, no para venderlos con fines comerciales o medicinales. Las autoridades dudaron de esa explicación, dada la gran cantidad y el cuidadoso embalaje. La baba de sanguijuela contaminó la mesa de inspección, obligando a los oficiales a embolsar todo 2 veces por seguridad. El botín vivo fue entregado a científicos, quienes estudiaron las especies y las posibles enfermedades. El contrabandista se enfrentó a fuertes multas, lo que demuestra que incluso las criaturas más pequeñas pueden dar lugar a cargos graves. Pasajero fue sorprendido con 44 lagartijas cosidas dentro de su ropa interior. Los agentes de aduanas en Múnich observaron que un pasajero se movía rígido y sudaba a pesar del clima frío.
Durante la búsqueda, encontraron ropa interior especialmente modificada, con filas de pequeños bolsillos de tela. Cada bolsillo contenía un lagarto vivo, con las patas atadas para evitar que se rascara o pudiera escapar. En total, los oficiales contaron 44 reptiles raros pegados a la piel del contrabandista. Algunas especies estaban en peligro crítico de extinción, incluidos los geckos de colores brillantes, apreciados por los coleccionistas. El hombre admitió que planeaba venderlos a aficionados europeos a precios elevados. Los veterinarios se apresuraron a liberar a los animales, aunque varios ya habían muerto por estrés. La propia ropa interior se convirtió en evidencia, fue fotografiada y almacenada como una extraña pieza de equipo. Ese arresto puso de relieve cómo el tráfico de vida silvestre a menudo parece más patético que sofisticado. Aves raras enrolladas en rulos para el cabello, ocultas en un elaborado recogido. En el aeropuerto JFK de Nueva York, los agentes detuvieron a un viajero cuyo cabello parecía extrañamente voluminoso. Dentro de su equipaje de mano encontraron docenas de rizadores de pelo de plástico envueltos en una red. Cada rizador contenía un pequeño pinzón, con alas plegadas y picos apenas capaces de moverse. Las aves habían soportado un largo vuelo transatlántico atrapadas en tubos de plástico oscuro. Los investigadores creyeron que estaban destinados a participar en competiciones clandestinas de pájaros cantores y en redes de apuestas ilegales. Según informes, a la mujer le habían pagado para que usara su elaborado peinado recogido durante el proceso de inmigración. Las radiografías mostraron poco porque los rizadores parecían accesorios cosméticos comunes y corrientes unidos entre sí. Una vez descubiertos, los pájaros fueron entregados a rescatistas de vida silvestre, aunque algunos estaban demasiado débiles. Su foto policial sin la peluca parecía casi irreconocible en comparación con las imágenes de seguridad del momento de su llegada. Los sistemas de altavoces hacían ruidos extraños porque estaban llenos de animales. En Los Ángeles, los funcionarios de aduanas inspeccionaron un envío de altavoces para fiestas procedentes del sudeste asiático. Cuando levantaron una caja, oyeron un leve ruido que no provenía de cables. Los rayos X mostraron formas en movimiento dentro de los altavoces, no solo imanes y conos. Al abrirlos se revelaron compartimentos ocultos llenos de aves exóticas y pequeños reptiles. Los animales estaban apretados entre el material aislante y el panel trasero de plástico del altavoz. Los contrabandistas contaban con la idea de que los equipos de sonido a menudo viajan sin una inspección exhaustiva. Incluso agregaron tornillos y pegamento adicionales con la esperanza de disuadir a los curiosos agentes de aduanas. En cambio, los ruidos inusuales y las diferencias de peso delataron el truco inmediatamente. Los altavoces fueron destruidos, mientras que los animales supervivientes fueron enviados a centros de rescate. Una vez, la policía colombiana allanó una granja rural y encontró cachorros inusualmente cosidos. Los animales eran labradores de raza pura, del tipo que a menudo se utiliza como mascota de estatus en el extranjero. Los veterinarios les hicieron radiografías y vieron formas ovaladas oscuras en sus abdómenes y pechos. La cirugía reveló paquetes de heroína líquida cosidos en el interior, convirtiendo a cada cachorro en un equipaje viviente. Los traficantes planeaban enviarlos a Estados Unidos como perros de familia de aspecto inocente. Una vez entregados, los medicamentos serían retirados y los animales probablemente abandonados o algo peor. Varios cachorros sobrevivieron después de operaciones de emergencia, pero no todos lograron recuperarse. La veterinaria principal luego lo calificó como el método de contrabando más cruel que jamás había visto. Las imágenes de ese caso todavía circulan en los campos de formación como el máximo ejemplo de horror. Hombre intentó cruzar la frontera con serpientes vivas dentro de sus pantalones. En un cruce fronterizo canadiense, los agentes notaron que los pantalones vaqueros de un hombre se movían independientemente de él. Se movía incómodo, alegando que había estado sentado demasiado tiempo en el autobús. Un cacheo reveló bolsas de tela cosidas dentro de sus pantalones y alrededor de sus piernas. Dentro de esas bolsas, los agentes encontraron varias serpientes vivas, algunas raras y con patrones brillantes. El hombre les había tapado la boca con cinta adhesiva, pero les había dejado pequeños agujeros para que pudieran respirar.
Su intención era vender los reptiles a coleccionistas del otro lado de la frontera para conseguir dinero rápido. Los funcionarios de vida silvestre identificaron posteriormente especies protegidas por acuerdos comerciales internacionales y leyes nacionales. Las serpientes consiguieron nuevos recintos, mientras que él consiguió titulares cargados y permanentemente inolvidables. Encuentran a un hombre vivo doblado dentro de una maleta en un escáner de aduanas. En un puesto de control fronterizo español, los agentes pasaron una maleta por una máquina de rayos X como de costumbre. Abrieron la caja y descubrieron que dentro de ella había un hombre bien envuelto. Estaba sudado, desorientado y encajado entre un colchón fino y camisetas baratas. El plan era sacarlo de contrabando desde el norte de África a Europa sin documentos. Un pariente había facturado la maleta como equipaje normal en un cruce de ferry. Las autoridades dijeron que el hombre apenas tenía suficiente aire para sobrevivir el corto viaje. La maleta en sí fue reforzada con correas adicionales para evitar que se abultara o se desgarrara. Tanto el pasajero como su familiar fueron detenidos, convirtiendo un plan desesperado en una foto de advertencia. El tablero del automóvil está repleto de migrantes ocultos, detectados por sensores de ritmo cardíaco. A lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los oficiales utilizaron detectores de latidos del corazón, en lo que parecía una camioneta SUV normal. La máquina registró más pulsos de los esperados para solo 2 ocupantes visibles. Cuando desmontaron el tablero delantero, encontraron un compartimento estrecho y oculto en el interior. 2 migrantes estaban enroscados entre cables y conductos de aire, apenas capaces de moverse. Los contrabandistas habían quitado paneles estructurales y bolsas de aire para crear espacio adicional. Los pasajeros ocultos estaban deshidratados y aterrorizados de que el vehículo pudiera estrellarse o incendiarse. Las autoridades mostraron más tarde el tablero modificado para mostrar hasta dónde pueden llegar los contrabandistas. El caso llevó a que los puntos de control dependieran más de sensores que de simples inspecciones visuales rápidas. ¿Los contrabandistas de la prohibición escondían botellas de whisky dentro de panes ahuecados? Durante la prohibición en Estados Unidos, los inspectores del Medio Oeste notaron que los envíos de panadería llegaban inusualmente pesados. Las cajas que supuestamente contenían pan fresco hicieron un ruido metálico al depositarse en el suelo del almacén. Cuando los agentes abrieron el pan, encontraron una botella de vidrio dentro. Los contrabandistas ahuecaban los panes, insertaban botellas de whisky y luego pegaban las cortezas nuevamente. Los repartidores apilaban pan en las cocinas de los restaurantes, donde los propietarios intercambiaban botellas silenciosamente. Para los clientes y los policías que pasaban, parecía simplemente otro envío de panadería común y corriente. Se dice que algunos panaderos recibieron amenazas si se negaron a participar en el plan. Una vez que las autoridades se dieron cuenta, comenzaron a pinchar panes al azar con largos pinchos de metal. La imagen del pan sangrando alcohol se convirtió en una de las escenas más absurdas de la prohibición. Los agentes de aduanas de Madrid sospecharon de un viajero que se quejaba de un intenso dolor en el pecho. Había volado recientemente desde Sudamérica y parecía inusualmente tensa durante el interrogatorio. Un examen médico reveló cicatrices de cirugía reciente e implantes de formas extrañas debajo de la piel. Los médicos drenaron los implantes y descubrieron que estaban llenos de metanfetamina líquida. Los cirujanos insertaron paquetes de medicamentos flexibles en el lugar donde normalmente se ubicarían las prótesis de silicona. La mujer admitió que le habían prometido un pago después de que otra cirugía le retirara las bolsas. En cambio, se despertó en una cama de hospital rodeada de policías y enfermeras. La operación le dejó cargos criminales y serias complicaciones de salud. Los investigadores utilizaron el caso para advertir hasta qué punto los cárteles empujan los cuerpos de los mensajeros desesperados. Tacones y suelas de zapatos rellenos de memorias USB con datos robados. En un aeropuerto de Estados Unidos, el personal de seguridad detectó a un hombre de negocios cuyos zapatos desencadenaron imágenes de rayos X inusuales. Los tacones y las suelas presentaban formas densas que no coincidían con las cañas de metal normales. Cuando los oficiales desmontaron los zapatos, encontraron varias unidades flash ocultas en el interior.
Supuestamente esas unidades contenían datos corporativos robados por un valor de millones en costos de investigación. A los compartimentos solo se podía acceder quitando plantillas específicas y pequeños tornillos ocultos. A simple vista, los zapatos de vestir parecían caros, pero completamente comunes y sin usar. Los investigadores rastrearon los datos hasta una empresa tecnológica europea que estaba siendo investigada y que había sido pirateada. En lugar de cruzar fronteras a través de correos electrónicos encriptados, el ladrón confió en sus propios pasos. Salió del aeropuerto no para ir a una reunión, sino a una sala de interrogatorios. Contrabandistas moldean marfil para que parezca souvenirs turísticos baratos. En el sudeste asiático, los agentes de vida silvestre notaron que algunas baratijas de plástico parecían más pesadas de lo esperado. Los artículos eran simples pulseras y figuritas que se vendían en los mercados nocturnos a los turistas. Las pruebas de laboratorio demostraron que muchas piezas eran en realidad marfil real cubierto con pintura de resina falsa. Los traficantes moldeaban fragmentos de colmillos en formas toscas y luego los cubrían para opacar su brillo. Al mezclar marfil auténtico con productos de plástico baratos, desdibujaron las fronteras para los inspectores. Algunos puestos incluso los anunciaban como arte de huesos, con la esperanza de que nadie hiciera más preguntas. Bajo luz ultravioleta y un aumento minucioso, los patrones de crecimiento tallados finalmente delataron el marfil. La incautación vinculó a los comerciantes con una red más grande que transportaba partes de elefantes a través de las fronteras. Esos souvenirs terminaron encerrados en salas de evidencia en lugar de salas de estar en todo el mundo. Un asistente de vuelo intentó pasar fentanilo por el carril de seguridad de la tripulación. En un aeropuerto de Estados Unidos, los agentes de seguridad recibieron un aviso sobre un miembro sospechoso de la tripulación de cabina. La azafata pasó rápidamente por el pasillo del personal, llevando únicamente una pequeña bolsa de almuerzo. Una inspección aleatoria reveló paquetes sellados pegados con cinta adhesiva debajo de fondos falsos en los contenedores de alimentos. En el interior, los investigadores encontraron fentanilo en polvo cuidadosamente envuelto para evitar la exposición accidental. Como las filas de tripulaciones se enfrentan a controles más leves, los traficantes vieron al personal de las aerolíneas como mensajeros perfectos. Supuestamente al asistente se le había pagado por cada viaje realizado con éxito entre dos ciudades importantes. Las verificaciones posteriores de Dick revelaron depósitos de efectivo inexplicables que superaban con creces el salario normal. Una vez arrestado, el caso llevó a las aerolíneas a endurecer los controles de antecedentes y realizar exámenes aleatorios a la tripulación. Su uniforme pasó de ser un símbolo de confianza a la prueba A en un juicio por fentanilo.